Me está escuchando la primera entrevistada que tendremos esta tarde. Ella es doctora en ciencias sociales, especialista en políticas sociales, y me gustaría hablar con ella acerca del tema del día, de estas horas, que es el grave número de pobreza y desigualdad que hay en nuestro país. Estoy hablando de Adriana Clemente. Un número, yo lo decía al comienzo del programa, esperado, ¿no? Porque ya teníamos los antecedentes de otras consultoras que marcaban que íbamos a rondar ese porcentaje. Sí, de cualquier manera no deja de ser un impacto. Seguro. Porque cuando lo pones en millones de personas, realmente para los que trabajamos con estas problemáticas, el número siempre te está marcando un norte. Y en este caso es una catástrofe por lo que significa revertir en este contexto esos números críticos, sobre todo el de indigencia. Vos tenés que pensar que estamos hablando de 5,5 millones de personas, de las cuales la mayoría son niños y adultos jóvenes, que no pueden garantizar 2 comidas al día. Eso es un número inédito. Te doy un ejemplo. En el peor momento de la pandemia, donde se paró la economía, que sería la experiencia más reciente de parar la economía, en ese caso por una cuestión sociosanitaria, epidemiológica. Sí, sí. Y en este caso por una cuestión más intencional, si se quiere, ¿no? La fórmula para parar la inflación era parar la economía, y la realidad es que en el peor momento de haber parado la economía en pandemia, tuvimos un 8% de indigencia, lo que ya también era un escándalo. Entonces, esta situación en condiciones normales, donde debería estar funcionando todo el esquema de flujo económico, es algo inédito, este número de indigencia. El de pobreza, y con esto, perdóname que avanzo un poco con la composición de la estadística, si no es como que no se entiende de qué estamos hablando exactamente. El de pobreza lo que te está indicando es que tenemos de nuevo una ola de nuevos pobres, lo que se llamó en su momento, para los que tenemos más años sabemos de qué hablo, que fue una de los fenómenos de las reformas de la década del 90. Gente que no experimentaba pobreza, que era nuestra famosa clase media, tan importante, con tanta movilidad social, que siempre nos hizo diferentes en el concierto de la América Latina. Y la realidad es que lo que tenemos ahora de nuevo es gente que, aunque se perciba de clase media, sus ingresos ya están indicando que está en línea de pobreza. Claro. Bueno, hemos hablado varias veces de gente que queda en la calle y uno los ve con capaz muebles, ¿no? Con toda la familia en la calle, escenas muy dolorosas, y que también devienen que el dato es que cada vez hay más gente que va cayendo en la pobreza, y que no es estructural. No se puede hablar de una estructuralidad de la pobreza como se hablaba hace un tiempo, sino que se agigantó a gran paso, muy velozmente, después de estas políticas. Y lo sorprendente es que el ministro Caputo de Finanzas dijo, bueno, pero ahora se va a hacer, esto es recién la estadística del primer semestre, con lo cual no está contemplando el rebote que hay en estos meses. Y la verdad que no estoy viendo políticas distintas a las que tuvimos el primer semestre, con lo cual a mí me entra la duda de si verdaderamente existe ese porcentaje que va a bajar o se está agudizando. Esta foto no, es de junio. Todo indica. ¿Hoy cómo estamos? Claro, esta foto es antes, vos tenés que pensar que esta foto es antes de que vinieran los aumentos siderales de servicios. Si hablamos de este número de pobreza, pues tenés que uno interpreta lo que hablábamos recién, que te ingresó, fabricaste pobres. Esta sería un poco la imagen. Tú hiciste una fábrica de nuevos pobres. Esas personas, a su vez, son las que pagan servicios mayoritariamente, los que vienen de una clase media, media baja. Y en este momento tienen el impacto de las cuentas de luz y de gas a su haber. Entonces, se te va a agregar fuertemente todo el tramo en la composición de esta pobreza, personas
de tercera edad tenés un 30%. Bueno, yo creo que esa va a ser la estadística que va a subir brutalmente, porque ya va a ser que estos jubilados, ¿no? Que ya vienen empobrecidos, cuando asignen sus sueldos a mantener agua, luz, gas, mantener servicios, directamente van a aumentar. Esto se proyecta por lo menos 5 puntos más. Mira, para fin de año. Estamos hablando ¿de qué? ¿De pobreza o de indigencia? 5 puntos más. No, estamos de pobreza. Indigencia siempre te va a derramar negativamente, porque digamos, lo que es indigencia es sobrevivencia, es solamente consumo de alimentos. Y si vos no tenés ingresos, vas dejando cosas, pero el alimento se supone que es lo último que vas a dejar. Seguro. Entonces, en la medida que las personas de lo que era la clase media tiene que priorizar el alimento como sea, empieza a no tener recursos adicionales, automáticamente el segmento de más pobres, los más pobres de los pobres, no les llega nada, porque no hay changa, no hay nada en el mercado que les permita. En este momento te voy a decir un dato: se está importando cartón. ¿Qué necesidad hay de traer cartón de otros países, que es basura en otros países? Claro. Cuando acá pasa a ser una fuente alternativa, miserable, de autoexplotación, pero pasa a ser una fuente posible de ingreso para aquel que no tiene nada. Entonces, esta lógica de mercado irrestricto, bueno, esto hay que entenderlo. Yo ayer, hablando con un colega tuyo, decía, bueno, esto sería literalmente vivir sin Estado, vivir sin el Estado, porque, digamos, el retiro del Estado, o que hayan quedado los estados subnacionales, provincia y municipios sosteniendo, ya agotados, ya a esta altura agotados, también genera mucha frustración, porque los servicios empiezan a fallar por todos lados. Es como que tenés una falla sistémica, inevitablemente. Vas a ir al hospital y no vas a conseguir un turno si no es en 4 meses. El maestro va a ir cada vez menos a dar clase, va a usar, todo va a empezar a deteriorarse. El colectivo, la gente espera en las paradas, cosa que ya bajó la frecuencia, ¿no? Como un y así va a ir ocurriendo, porque no hay nadie que regule, y se corrió el eje de lo que es mantener la economía en movimiento. ¿Qué área del gobierno es el que está importando cartón? Me llama la atención. Mirá, no, el dato exacto no lo tengo, me llega porque trabajamos desde la universidad. Yo soy de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y trabajamos con cooperativas que se dedican al cartoneo, que organizan esa práctica tan dura, y fue lo que nos dijeron. Claro. Te puedo averiguar con detalle está bien, cuál es la fuente, pero en este momento se hablaba de las 5 principales empresas, de lo que es Arcor, los que son las que tienen mayor consumo de cajas. Claro. Que les podía convenir, en vez de hacer los procesamientos acá, traer directamente el cartón de afuera. Porque sí, porque estamos tan caros en dólares que puede ser que efectivamente convenga traer, porque eso es basura en otro lado, ¿no? No. Adriana, vos sos doctora en ciencias sociales. Sí. El impacto de esto, porque la verdad que ahora se conoce el número, ahora da el número INDEC, pero uno ya lo palpaba en la calle. El impacto que genera este número, ¿vos cómo lo medirías en la sociedad? ¿Pensás que es algo que tiene en cuenta la sociedad a la hora de su valoración con el presidente, que ha caído según todas las encuestas, o es un dato más de la realidad que pasarán por alto? Perdón, sería como que si el gobierno registra lo que está pasando. El gobierno no lo registra, sin ningún lugar a dudas. Sí, la sociedad se lo registra. Estamos frente a algo que es mucho más maquiavélico, porque en definitiva vos no tuviste un tsunami, una catástrofe, ¿no? No tenés una guerra. Lo que tenés es un plan económico. Entonces, en realidad, no creo que haya mucha conciencia de que sos parte de un plan tan destructivo. Me parece que lo vas a negar. Hay algo que quedó de lo que fue el genocidio en la Segunda Guerra Mundial, que es algo que se llama desmentida, que es como un fenómeno que las sociedades
manejan, se estudió en su momento, ¿no? Y se conceptualizó como que ante algo muy atroz o algo muy malo, algo muy terrible, lo que hay es una negación. Claro. Una negación. Esto no está ocurriendo. Lo que estaría ocurriendo, y para mí hay una negación, porque bueno, fueron muchos los votos, es directamente un cambio drástico. Están cambiando la sociedad. Lo que se está cambiando es la sociedad argentina, para que se parezca mucho más a sociedades de países hermanos, con los que podemos tener relaciones fraternas, pero que han tenido una constante en su historia de desigualdades sociedades desiguales, sociedades duales. El esquema argentino, como el uruguayo y en algún momento el chileno, planteaban sociedades se dice con niveles parciales de integración, segmentada, que quiere decir que hay distintos grupos dentro de la misma sociedad, no es que hay igualdad, pero con mayorías que acceden a determinados beneficios de manera bastante equilibrada. Bueno, lo que se vino a romper es eso. Empieza con el endeudamiento de Macri, el mega endeudamiento es una condición el endeudamiento para poder cambiar a las sociedades. El endeudamiento externo es casi una condición necesaria, porque a partir de ahí condicionas todo lo demás. Sociedades que tienen recursos naturales, como la nuestra, que somos poca población, que no deberíamos tener, no deberíamos bajo ningún punto de vista tener esta crisis de alimentos y esta crisis de consumo generalizada, porque bien administrado esto debería funcionar. Claro. Como funcionó en otro momento. Claro, claro. Adriana, la última, y recién me hablabas de las desigualdades. Hay un estudio que se hizo, en verdad casi como si fuese un chiste, acerca de el crecimiento y la inflación que agarró Milei cuando hizo los números para decir que Argentina iba a tener un 17.000% de inflación, según ese porcentaje que le había agarrado. Según el porcentaje, cómo aumentó en la pobreza, cuando termine su gobierno, todos seríamos pobres, con lo cual probablemente esté errado ese cálculo, demostrarle que Imposible. Está errado. Pero por otro lado, y con esto es la pregunta, es la desigualdad. No vamos a ser todos pobres, vamos a ser muchos pobres y algunos beneficiados. En esa traza de desigualdad, ¿cómo pensás que termina esta cuestión? Bueno, esto va a tener impacto en la medición del Gini, que es el indicador que mide desigualdad. Esto va a tener impacto muy rápido, digamos, es decir, es la medida entre los que el 10% de mayores ingresos y el de menos ingresos. En la medida que vos alimentaste casi como una usina la pérdida de ingresos para tantos millones de personas, se te va esa medición te va a dar peor y es automática, es decir, se va a estar midiendo próximamente y va a volver a dar muy mal, va a volver a dar esta situación casi irreversible en algún punto, sobre todo por los costos de mediano y largo plazo. Solo quisiera terminar con esto, ¿no? Sí. Que vos lo que tenés es situaciones a veces de coyuntura, como hemos tenido, con rebotes, que después pueden significar que algún vivo se queda con... Pero cuando vos tenés durante meses chicos comiendo mal, todas las consecuencias, todo el deterioro que tenés en la sociedad a futuro, es a 20, 30 años la hipoteca, pues tenés toda una generación que se te pierde. Esto es lo que está pasando en estos 9 meses, con el arrastre de situaciones que eran deficitarias ya anteriores, pero no estaba en juego la comida, estaba en juego otros elementos. La comida no tenía muchas vías de acceso. Las personas podían buscar modos complementarios, no de calidad, pero sí como satisfactores. No puedo hablar de una calidad generalizada. Me estoy refiriendo a todos los soportes de asistencia social que operaron, de ayuda social que estaban operando, hasta que se cortó, se paró literalmente el Estado, el Ministerio de Desarrollo se paralizó, está congelado y solamente dejó 2 transferencias monetarias que ya estaban, como si eso resolviera, y la prueba de esto es que la transferencia monetaria, me estoy hablando de la UH, estoy hablando de la tarjeta alimentar, que no llegan al conjunto de la sociedad, pero que tienen una amplia cobertura, que la gente le llama
habla de los planeros. La mejor demostración que la gente no, en su mayoría, gran mayoría, no responde a esa categorización, es que vos tenés este aumento brutal de la pobreza, aún manteniendo en valores constantes, bastante actualizados a la inflación, estos dos planes. Entonces, sin economía, sin mecanismos de distribución, sin una matriz redistributiva, sin ayuda social, vos con los planes lo que haces es sumergir a la gente en la más triste pobreza. La gente trabaja, las personas pobres trabajan, generan recursos, y es lo que ahora no están pudiendo hacer porque ni eso les quedó. Muy cierto. Adriana Clemente, muchísimas gracias por estos minutos en Comunas. No, por favor. Perdoná el énfasis, pero realmente claro. Es indignante. Es indignante. Y hoy están despidiendo cientos y miles de trabajadores que tenían sueldos miserables. Hoy están quedando en la calle todos los trabajadores del Estado. No tenemos el número, pero calculamos que van a ser por lo menos entre 5.000 y 10.000 que están recibiendo sus telegramas. Y bueno, ni siquiera telegramas, ¿no? Mensajes de... así que hoy también es un día de luto. Un gobierno que se regodea, además, en los despidos. Sí. Públicamente lo hace Adorno. Sí, y que aumenta la apuesta. Es decir, que va a haber una reacción en la sociedad, es la pregunta del millón, ¿cuándo sería? Sí, va a haber, porque no creo que la sociedad argentina se mire bajo estos estándares, no creo. Pero el proceso es mucho más complejo de lo que nos hubiéramos imaginado. Los que estudiamos estos temas, estamos también en un momento muy dilemático para explicar cómo continúa. Muchísimas gracias, y seguramente retomaremos otro día el contacto. Cómo no, gracias por este llamado. Hasta luego.